Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Ya la clase pasada estábamos viendo el manejo, los primeros auxilios de las heridas. ¿Hasta qué tipo de herida quedamos? ¿Se recuerdan? Profesora, yo me acuerdo que vimos como las clasificaciones, como por ahí. Entonces usted dijo que habían heridas que eran, no sé, pues hasta las punzantes, las perforantes, esas. Y que Sí, igual recuerdo que, pero no me acuerdo bien si terminamos de pasar esa. Esta la vimos, que estas son las punzantes. Ujú. Las Sí. contusas también las alcanzamos a ver. Esa yo no recuerdo haberla visto. Acá no. Esa. Ya. Heridas contusas, que vimos que eran los golpes, que es más que nada una herida cerrada, donde no hay rompimiento de tejido, es una herida interna, por así decirlo, y principalmente se provoca una hemorragia en el interior del tejido de piel y subcutáneo, que es lo que nosotros le vamos a llamar hematoma, ya, o moretón, o en lenguaje no técnico, le denominamos también chichones. ¿Ya? ¿Cuál era el primer auxilio de estas heridas? Primero, cualquier hematoma no se debe drenar, jamás se debe drenar. Este hematoma se reabsorbe de manera espontánea y solo. Se debe aplicar frío local y elevación de la extremidad para disminuir el edema que se produce en la zona. Y se puede tomar algún tipo de analgésico para el manejo del dolor y antiinflamatorio para disminuir el aumento de volumen o el edema. Y obviamente siempre bajo prescripción médica. Lo ideal de estas heridas, si el aumento de volumen se prolonga por más de 2 a 3 días, es bueno consultar con médico porque tal vez va a ser necesario tomar algún tipo de radiografía o de imagen porque puede no solo ser la contusión, sino que puede haberse generado un esguince, ya, o alguna rotura de ligamento, o si la contusión fue muy brusca, incluso pudiendo haber una fractura, aunque la fractura va a ser evidente porque va a haber impotencia funcional, es decir, no se va a poder, en el caso de que sea el tobillo o el pie, como se ve en la imagen, no vamos a poder caminar, ya, porque el dolor extremo y el apoyo del pie no se va a poder realizar el movimiento de caminar. ¿Ya? Acá tenemos una imagen de ejemplos de heridas punzantes, ya cómo se produce o cómo ingresa esta cosa punzante, que en este caso es un destornillador. Al interior deja una herida puntiforme, ¿ya? Y atraviesa las 3 capas de piel que podemos tener, pero de manera elongada o de longitud, pero no tiene un ancho importante la herida. Después tenemos una herida cortante, en donde se hace con un cuchillo, ya ese cuchillo ya rompe, separa bordes y generalmente la primera capa de piel se abre mucho más o tiene un ancho más grande que en los tejidos más profundos. La herida contusa ya deja un daño en las capas más profundas de la piel y en la parte superficial muchas veces la herida puede incluso no haber pérdida de piel, simplemente puede mantenerse intacta y se va a notar solamente como el golpe o el moretón, pero el daño va a estar en la parte interna. Y la herida erosiva se va a romper la primera capa de piel, solamente se va a desprender. Ahí tenemos un ejemplo de hacernos una herida con un rallador. Después de haber visto estas clasificaciones de acuerdo a los objetos o los medios físicos como se produce la herida, vamos a hablar de algunas heridas que son mixtas. ¿Qué significa que sean mixtas? Que mezclan las clasificaciones anteriores.
Por ejemplo, vamos a tener heridas cortopunzantes. ¿Qué significa esto? Que se hace un corte y más encima tienen penetración hacia el interior, ¿ya? Son producidas por objetos que son agudos y afilados, como tijeras, puñales, cuchillos o un hueso fracturado, ¿ya? Porque corta y además punza. Es una combinación entre la herida cortante y la punzante y se pueden dañar tejidos internos y presentan alto riesgo de infección, ¿ya? Son las llamadas heridas por arma blanca, que generalmente se provocan por cuchillos o puñales. Ahí tenemos varios ejemplos de heridas cortopunzantes o por arma blanca, ya que son bordes generalmente lineales, pero que la profundidad va a depender de la fuerza con que se aplique el elemento que causa la herida, es decir, la fuerza y la dirección con que se genere el corte en la piel. Vamos a tener heridas que son contuso-cortantes, ¿ya? Acá hay una mezcla de una herida contusa que es provocada por un golpe e incisiva, es decir, que la potencia o la fuerza con que se da el golpe con el objeto, ya generalmente este objeto también puede tener algún filo, ¿ya? Por lo tanto también genera una incisión, no solo el golpe, sino que también el corte de la piel, ¿ya? Acá el objeto romo, si es que es romo, si es que no tiene bordes angulados, va a sobrepasar la resistencia de la piel, ocasionando el rompimiento de los tejidos blandos en diferentes profundidades. Por ende, va a generar un corte. Y van a ser ocasionadas por agentes que posean una masa considerable y uno o más bordes afilados. Por ejemplo, una piedra que no es redonda puede hacer una herida contuso cortante, ¿ya? Porque si esta piedra tiene angulaciones, tiene bordes filudos, y yo golpeo al tirar el piedrazo, va a ser contuso al momento de golpear el tejido, pero también va a ser incisiva o cortante, porque el filo de esa piedra va a romper el tejido. En tercer lugar, tenemos las heridas avulsivas o desgarradas. Acá se trata de una combinación de heridas punzantes y de contusiones, ¿ya? Son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Y una herida cortante o lacerada puede convertirse en avulsiva. Acá el sangrado es abundante porque se dañan la totalidad muchas veces de los tejidos. Y un ejemplo de una herida avulsiva es una mordedura de un perro, ¿ya? El perro va a desgarrar con sus dientes el tejido, ¿ya? Por lo tanto va a separar bordes, va a dejar colgajos, ¿ya? Y con la saliva, las bacterias que pueden del perro pueden entrar grandes contaminantes a esa herida y propagarse por el tejido que está dañado. Por lo tanto, son heridas que son bastante propensas a que se les provoquen infecciones serias como tétanos o rabia. ¿Ya? Por eso cuando tenemos heridas que son por mordeduras de perro, se debe vacunar con la vacuna antirrábica, y también muchas veces si es que esta herida avulsiva se contaminó con restos de tierra, ¿ya? O la misma saliva del perro, también se vacuna contra el tétano si es que no está con el esquema al día de vacunación antitetánica. Tenemos las heridas laceradas también, que son producidas por objetos con bordes dentados, como por ejemplo cuchillos o latas, ¿ya? Hay desgarramiento de tejidos y los bordes de la herida son irregulares y muchas veces son bordes desvitalizados, es decir, estos trozos de tejidos que se separaron pierden, dejan de estar con irrigación sanguínea, por lo tanto son tejidos muertos, ya que muchas veces hay que retirar, que no se pueden afrontar o no se pueden juntar. Y se van a producir mediante el impacto violento de un objeto punzante sobre la piel que está estirada.
Entonces, ¿qué primer auxilio vamos a tener nosotros en estas heridas mixtas, avulsivas y laceradas? Primero, debiésemos lavar la zona circundante, ¿ya? Bajo el chorro del agua. Recuerden que vamos a estar en una situación de primer auxilio, tal vez no vamos a tener suero fisiológico en nuestra casa, así que lavar bien esa herida bajo el chorro del agua, limpiar la herida y detener la hemorragia, si es que presenta hemorragia. La hemorragia la vamos a detener con una apósito o alguna compresa limpia, tal vez no tenemos compresa, pero podemos utilizar alguna toalla, algún mantel que esté limpio, lavado, y lo pongamos en contacto directo con esta herida para detener el sangrado o para que absorba el sangrado hasta que lleguemos al centro asistencial, porque generalmente estas heridas sí o sí van a necesitar de que nos acerquemos a un centro hospitalario para que se haga la reparación o la reconstrucción de ese tejido. Debemos cubrir, fijar con un apósito de manera compresiva y trasladar a un centro asistencial para regularizar los bordes mediante sutura. Aquí ya entramos a las heridas de mayor gravedad, que son las heridas por arma de fuego o proyectil. Son producidas por proyectiles, como su nombre lo dice, es decir, por sustancias que se emanan desde un arma de fuego o un arma que tira algo con propulsión, ¿ya? Con presión. Y generalmente son heridas de tipo penetrante o perforante, es decir, que entran en una cavidad o bien atraviesan esa cavidad. ¿Ya? Esa es la diferencia entre penetrante y perforante. Perforante es que la atravesó, es decir, tuvo una entrada de salida, perdón, una entrada, un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Ya? No se queda alojada al interior de la cavidad. La penetrante sí, en este caso la penetrante, el proyectil queda alojado dentro del tejido o de la cavidad a la cual ingresó. Ya la hemorragia depende si lesiona o no vasos sanguíneos y la extensión generalmente de estas heridas es reducida, ¿ya? Pero la profundidad es variable dependiendo de la dirección que llevaba este proyectil y de la distancia con la cual se percutó la salida del proyectil, ¿ya? La gravedad va a depender del trayecto y de las estructuras que dañen. Puede haber fracturas o perforación de alguna víscera, según la localización de la lesión. Tienen escaso riesgo de infección por las características que tiene el agente causal. ¿Ya? Y el orificio también de entrada es bastante pequeño. Y generalmente la forma característica de una herida de bala es ovalada o redondeada. ¿Ya? Ya no tiene una extensión alargada como una herida cortante. Y los orificios de entrada causados por disparos de corta distancia o de contacto suelen dejar un orificio de forma estrellada, ya mientras que los disparos más distantes tienen orificios de entrada de forma de ojal, ¿ya? Y generalmente los orificios de entrada son más limpios que los orificios de salida, ya porque finalmente los orificios de salida queda impactado en ello la pólvora del proyectil. ¿Ya? El orificio de salida es irregular y mal definido, ¿ya? En varias ocasiones es impredecible su localización y esto es por el probable choque con partes del cuerpo como huesos y suele estar sucio con restos de pólvora, como les decía, ¿ya? Entonces ahí tenemos diferencias de orificios de entrada redondeados y de igual o menor diámetro de acuerdo al calibre del proyectil, y orificios de salida irregulares y normalmente de mayor diámetro que el orificio de entrada, ¿ya? Porque la mayoría de los proyectiles no viaja en una secuencia recta, sino que va haciendo una secuencia ondulante. Es decir, el proyectil no sale y viaja recto por el aire, sino que viaja ya haciendo una circunferencia. Por lo tanto, al momento de entrar, hace como esta opción de taladro hasta que sale y el orificio de salida es más grande que el de entrada.
Y tenemos los disparos a distintas distancias, ¿ya? El primero, un cañón tocante, que es al disparar apoyado en el cuerpo, ya no hay espacio para la expansión de los gases, los cuales desgarran el tejido. Después tenemos un disparo a quemarropa, el arma está cerca, ya, y casi todos los elementos acompañantes dejan sus residuos alrededor del orificio de entrada. Un disparo a corta distancia. Ahí generalmente no se produce tatuaje si se llegan a incrustar granos de pólvora. Y un disparo a larga distancia ya no se observan elementos acompañantes del disparo. Es decir, solamente el orificio por donde ingresa el proyectil. Ya hay algunas imágenes de heridas por proyectiles de arma de fuego. Y hay un cráneo que nos muestra un orificio de entrada de una bala. En las manos y en el tórax. ¿Dónde nos tenemos que preocupar nosotros de estos proyectiles? Cuando llegan principalmente a nivel torácico, abdominal y obviamente bóveda craneana, ya porque ahí tenemos tejidos de vital importancia, en el caso de la cabeza el cerebro, en el caso de lo que es el tórax los pulmones, y al percutarse en el tórax nos va a ocasionar un neumotórax o un hemoneumotórax y va a haber un colapso respiratorio importante del paciente. Ya en la cavidad abdominal podemos tal vez preocuparnos un poco menos, porque ahí puede lesionar cosas intestinales, estómago, alguna víscera hueca, que finalmente va a ocasionar tal vez peritonitis al interior de la cavidad abdominal. Pero yo diría que los dos lugares más importantes o más imprescindibles de tratar cuando se trata de una herida por arma de fuego es el tórax y la cabeza. En las piernas, a nivel principalmente del fémur, eso también es preocupante, pero también una fractura de fémur nos da un tiempo para actuar. ¿Ya? Acá tenemos heridas producidas por perdigones o postones, en donde los proyectiles son de menor tamaño, ya no es una bala, sino que la bala propiamente tal, al percutar, se rompe y genera bota gran cantidades de perdigones principalmente, ¿ya? Los perdigones se incrustan generalmente en piel, en tejido blando, porque no tienen la fuerza para atravesar más de eso, más que la primera capa y el tejido subcutáneo. Ya, por lo tanto, que genera todas estas marcas que se ven ahí como puntos en las piernas, pero no va a alcanzar un grado más profundo. Ya generalmente los perdigones no se retiran, quedan en la zona, ¿ya? Y el cuerpo, con el correr de los días, a veces comienza a rechazarlos y los elimina, los enquista y los elimina al exterior. ¿Ya? Por lo tanto, no es tratamiento el estar retirando uno a uno los perdigones. Entonces, ¿qué pasa con estos perdigones o postones? Salen en forma de una masa única hasta la distancia generalmente de 1 metro y luego se dispersan en diferentes direcciones, entrando al organismo en forma múltiple. ¿Ya? Y como les decía yo, generalmente no llegan más allá del tejido subcutáneo porque no tienen la fuerza, el arma que los percuta, no tiene la fuerza de eyectarlos o de proyectarlos para que dañen más allá del tejido subcutáneo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como primer auxilio cuando tengamos heridas por arma de fuego o proyectil? Cuando es de bala, es más difícil de tratar, ya y en la gran mayoría de los casos van a requerir de cirugía para eliminar los fragmentos del proyectil, para reparar las suturas, para reparar las estructuras que se dañen y los tejidos que se afecten.
Ya a simple vista es muy difícil saber el alcance de los daños que ha causado. Simplemente vamos a tener que llevar al centro asistencial para poder tomar alguna imagen y saber dónde se alojó el proyectil. ¿Ya? Y en ocasiones tampoco vamos a saber qué tipo de arma y de qué proyectil se han empleado. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco vamos a poder estimar los daños. Los primeros auxilios pueden salvarle la vida a una persona y se deben basar en estabilizar a la víctima hasta conseguir el apoyo médico profesional. ¿Ya? No se deben explorar las heridas, no movilizar a la víctima innecesariamente o excesivamente, buscar signos de hemorragia y controlarla, cubrir los orificios de entrada y de salida. Si el impacto ocurrió en extremidades, estas deberán inmovilizarse porque pueden haber fracturado algún componente óseo de la extremidad. Hay que intentar mantener a la víctima lo más cómoda posible, ya abrigarla bien y tranquilizarla, y realizar el traslado de la víctima a un servicio de urgencia lo más pronto posible, ya para establecer el nivel de daño ocasionado y actuar de manera especializada. Van a ser de especial importancia los impactos en tórax, cabeza y abdomen, como les decía anteriormente, ya por el riesgo de perforación de órganos y vísceras. Y hay que trasladar e informar de las implicancias legales, porque cuando se retira una bala pasa a lo que se denomina una cadena de custodia, ¿ya? Y cualquier proyectil que se saque de un cuerpo es susceptible de ser utilizado como medida de prueba frente a los medios legales, ya en caso de que sea un caso de homicidio, ya un homicidio frustrado, etc. ¿Ya? Y cuando se sacan estos proyectiles del cuerpo de la persona, se guardan y eso pasa a llamarse una cadena de custodia. Después tenemos las heridas por aplastamiento. Estas se van a presentar cuando una parte del cuerpo es sometida a un alto grado de fuerza o de presión y que usualmente después de ser aplastada entre dos objetos pesados, es decir, entre dos superficies, se ejerce la presión en contra del tejido. Ya los dos tejidos son comprimidos por dos superficies o objetos que son rotos. Pueden incluir fracturas óseas, lesiones a órganos externos y a veces hemorragias externas e internas abundantes. Ya en estas lesiones la circulación sanguínea se detiene, así que los tejidos del cuerpo pueden llegar incluso a necrosarse mientras están aplastados. Es lo que se denomina el síndrome compartimental muchas veces, cuando se produce en lo que son las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Hay gran riesgo de infección aeróbica y anaerobia. Puede haber hemorragia abundante por el gran compromiso vascular y hay un gran riesgo de shock hipovolémico, ya por la hemorragia, la sepsis por paso de gérmenes a la circulación y toxinas liberadas a nivel de los tejidos lesionados. ¿Ya? Imagínense aplastarse un dedo y tenerlo horas aplastados, ya el dedo. Al aplastarlo nosotros inmediatamente le estamos cortando la irrigación sanguínea. Por lo tanto, si después ese dedo se libera, lo más probable es que esté muerto, porque estuvo isquémico durante mucho tiempo, y al estar isquémico durante todo ese tiempo, el tejido de esa zona murió, ya las células entraron en apoptosis y se murieron. Finalmente, no queda más a veces en algunas heridas por aplastamientos que realizar amputaciones porque el tejido ya no es viable de sanarse o de mejorarse. Ya también se les conoce como heridas por atricción, aplastamiento o atricción. Ya si se fijan ahí, lo que se aplastó fue la mano. Miren la coloración de la mano con la coloración del antebrazo. Ya tiene prácticamente la mano está blanca porque ahí no llegó sangre mientras estuvo aplastada. Por eso está una mano
pálida, blanca en relación al resto del brazo del paciente. Ya, los síntomas de estas heridas pueden ser que la extremidad parece estar fría, inflamada y dura. Hay piel con vesículas y ampollas. No hay sensibilidad superficial, pero sí con dolor a la palpación profunda. A las pocas horas el paciente entra en shock, ¿ya? Y a los 2 a 4 días en insuficiencia renal, coma y muerte. ¿Por qué? Porque el tejido muscular dañado comienza a liberar toxinas. Ya se produce lo que se conoce como una rhabdomiólisis. Ya la rhabdomiólisis es la liberación de toxinas desde el tejido muscular hacia el torrente sanguíneo y obviamente esas toxinas llegan al riñón y producen la insuficiencia renal. Recordemos que todo el tejido muscular está formado por una proteína que es la mioglobina, ¿ya? Y en la rhabdomiólisis, el tejido muerto o dañado libera esa proteína, la mioglobina, a la sangre, y la mioglobina es una proteína que no puede ser secretada o excretada vía renal. Por lo tanto, al acumularse en los riñones, provoca, en el glomérulo del riñón, provoca la insuficiencia renal. Finalmente, el paciente no muere o no se daña o no tiene mayores complicaciones por la mismo aplastamiento, por la misma tracción, sino que es por los efectos secundarios que generan esta herida por aplastamiento. Cuando nos veamos enfrentados a un aplastamiento, lo primero que tenemos que hacer es llamar al número local de emergencias, solicitar la asistencia de ambulancia y de bomberos de ser necesario para la liberación de la víctima. ¿Ya? Vamos a detener el sangrado aplicando presión directa. Vamos a cubrir la zona con una tela o vendaje húmedo. Luego vamos a elevar la zona por encima del nivel del corazón, de ser posible. Y si hay sospecha de una lesión en lo que es la cabeza, el cuello o la columna, vamos a inmovilizar esa zona en lo posible y luego limitar el movimiento únicamente en la zona que ha sido aplastada. Vamos a aplicar bolsas de hielo sobre el miembro si es que a nivel de extremidades y vamos a trasladar de manera urgente a un centro hospitalario. Ya las lesiones por aplastamiento por lo regular requieren evaluación en una sala de emergencias y puede ser necesaria siempre la cirugía. Y lo más terrible que podemos tener en cuanto a heridas va a ser la amputación traumática. ¿Por qué la llamamos traumática? Porque no es una amputación que esperábamos sucediera. Ya, pues se llama amputación traumática, porque es producto de un daño o de un trauma, a diferencia de una amputación que es electiva, en donde el cirujano, en este caso el traumatólogo, deciden hacer la amputación porque ya está muerto el resto del miembro. ¿Ya? Que como ocurre, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, que a veces hay que cortarle el dedo o parte de los dedos o el pie completo. En este caso, la amputación se produce por el daño por la fuerza excesiva de un agente externo, ¿ya? Entonces se le va a decir que es la extirpación completa de una parte o la totalidad de una extremidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a una amputación? Vamos a informar a un centro médico, es decir, vamos a activar la cadena de urgencia, ¿ya? Y le vamos a indicar que tenemos un paciente que ha sufrido una amputación, ¿ya? Vamos a especificar si fue por arrancamiento, por un corte limpio o por un aplastamiento, ¿ya? Puede ser por 3 cosas. Un arrancamiento es cuando, por ejemplo, una extremidad se somete a 2 fuerzas excesivas que compiten una con otra. Es decir, yo tiro el pie y la otra persona tira la otra fuerza o energía tira en relación al cuerpo del paciente, ¿ya? Y finalmente los tejidos se arrancan
Es como estar, no sé, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner de un arrancamiento? Ya como estar tirando un trozo de papel o una cuerda que una persona tira hacia un lado y la otra jala hacia el otro lado y finalmente la cuerda cede y se rompe en el medio y las fibras de la cuerda se rajan, ¿ya? Y quedamos con dos pedazos de cuerda. Puede ser por un corte limpio, ya producido tal vez por alguna sierra eléctrica, una galletera, ya un cuchillo, lo debidamente filudo, ya filoso, y por aplastamiento porque la mano, por ejemplo, se quedó aplastada y la persona comenzó a hacer, digamos, fuerza para retirarla y finalmente eh, se cortó la mano, se separó desde el resto del antebrazo. Vamos a poner una compresa en el miembro herido para detener la hemorragia y solo si esta no cesa vamos a aplicar torniquetes. Ahí dependiendo también del lugar donde se provoque la hemorragia. No es lo mismo que me amputen el fémur, ya que se me ampute la pierna a nivel del fémur, porque es una gran arteria que va a sangrar mucho, a que me amputen el dedo índice, ya donde el sangramiento tal vez va a ser menor. ¿Ya? Es importante que tratemos de mantener el miembro elevado por encima del nivel del corazón para producir el retorno venoso hacia el corazón y se limite la hemorragia. Y vamos a envolver la parte amputada en gasa estéril o un paño limpio, pero en ningún momento usemos algodón cerca de las zonas de la herida. Vamos a introducir esa parte amputada previamente envuelta en una gasa o en un paño, en una bolsa plástica, y nos vamos a asegurar que esté bien cerrada. Y una vez que la bolsa esté bien cerrada, la vamos a sumergir en un recipiente de agua con hielo, ¿ya? O en otra bolsa con el mismo contenido. De esa manera la mantenemos a una temperatura ideal para conservar esa parte amputada durante el trayecto al centro médico y es una temperatura de más o menos unos 4 grados Celsius. No podemos ponerla en un medio muy congelado, directo contra el hielo, por ejemplo, porque se van a quemar los tejidos. Recuerden que el hielo también quema. Por eso que tiene que ir dentro, envuelta en una gasa, dentro de una bolsa, y la bolsa dentro de un recipiente con agua con hielo. Nunca la vamos a colocar directamente contra el hielo, ¿ya? Porque vamos a matar las terminaciones nerviosas y vamos a posiblemente impedir que pudiese ser reimplantada, ¿ya? Para reimplantar necesitamos cirugía microvascular, que no en todos los lugares va a estar disponible, ¿ya? No realicemos ningún tipo de intento de limpieza ni desinfección del miembro herido, ni de la parte amputada, ni tampoco le demos al lesionado café, ni té, ni bebidas alcohólicas, ya, nada. Mantengámoslo en un régimen cero por si tiene que entrar al pabellón. Y si se trata de una amputación que está incompleta, es decir, que está colgando parte del miembro, debemos colocar una férula, ya, que mantenga el miembro inmóvil, respetando las uniones que existan con el muñón, ya, para evitar que se termine de desgarrar. Y en caso de la amputación traumática se recomienda no usar torniquete, ya que existe un riesgo importante de paro cardíaco al aflojarlo, ya, para evitar que se produzca necrosis. Ya al aflojar el torniquete no solo se oxigenan los tejidos, sino que también entra al organismo una mezcla química que puede provocar un paro cardíaco al causar una fibrilación ventricular. Era lo que les decía yo de la mioglobina, de la rhabdomiólisis. Ya por eso el torniquete, hay bastante controversia con razón al torniquete. Hay algunos que dicen que se usa, otros que no se usa. Las últimas normas dicen que es seguro utilizarlo, pero cuando la amputación sea traumática y que debe ser aflojado por lo menos cada 2 horas para
no isquemiar el miembro dañado o el miembro amputado. Ahí tenemos la imagen de un dedo amputado donde se envuelve en una gasa, se coloca dentro de una bolsa plástica y la bolsa plástica se coloca dentro del agua con hielo. Otro tipo de heridas importantes son las heridas por empalamiento. Se va a entender una herida por empalamiento a toda herida penetrante causada por un objeto que es incisivo punzante, es decir, que corta y punza, ya de forma que el objeto queda incorporado en el cuerpo del sujeto, es decir, queda incrustado, ya queda en la zona donde se enterró o donde provocó la herida. Ya el objeto vulnerante puede ser un cuchillo, una navaja, una varilla de acero, un trozo de vidrio, un palo, un fierro, ya, etcétera, una rama del árbol. Y este tipo de trauma tiene una baja incidencia, ya, son múltiples los mecanismos que pueden producirlo, y la ingesta de alcohol y drogas juega un papel importante en la génesis. Ya pacientes que están bajo los efectos de la droga o del alcohol, que se caen, tropiezan, ¿ya? Y se entierran algún tipo de fierro, el cual queda incrustado, o de palo, que queda incrustado dentro del cuerpo. Y en cuanto a cosas anatómicas, hay empalamientos torácicos, inguinales, abdominales y otros. Las lesiones que se producen por este tipo de heridas pueden ser subdivididas en dos grupos. La del primer grupo, tipo 1, que son las más frecuentes y resultan del impacto del cuerpo contra un objeto que esté inmóvil, ¿ya? Como accidentes de tránsito o en accidentes laborales en faenas de construcción, en donde la persona cayó contra el objeto. O en el segundo grupo, que es la de tipo 2, ocurren por manipulación intencional de un cuerpo contra un objeto conocido, ¿ya? Y la mayoría de estas lesiones se encuentran en la región anogenital, en el contexto de algunas perversiones sexuales que se pueden tener, ya, o algunas prácticas sexuales que pueden utilizar las personas, ¿ya? Que nos han llevado a nosotros en heridas, o que he visto yo por lo menos en heridas anogenitales o anorrectales, he visto desde tapas de termos, botellas, desodorantes, ¿qué más puedo? Insertadas en la zona rectal, ¿ya? Empaladas en la zona rectal. Ahí tenemos algunas imágenes de empalamientos, ya un fierro en una cabeza. Probablemente ese paciente no tenga muchas capacidades de sobrevivir si no tiene un neurocirujano cerca. Ya después tenemos un paciente con como una estaca de madera en la zona del flanco hipocondrio, fierros en la zona tóraco-abdominal, y el otro tiene una tabla incrustada en la zona, es como la cresta ilíaca un poco más arriba, pero por la zona dorsal. ¿Qué vamos a hacer nosotros en casos de un empalamiento? Jamás intentar remover el objeto empalado, porque al hacer esa maniobra podemos lesionar otros tejidos u órganos cercanos. Por ejemplo, si está cerca de un gran vaso y nosotros sacamos o retiramos el objeto empalado, podemos pasar a llevar ese gran vaso y comenzar a hacer una hemorragia activa interna que no vamos a verla en ese momento, ¿ya? Y entonces mejor hacer el retiro en un servicio de urgencia donde tenemos a la mano el pabellón quirúrgico por si es que pasamos a llevar algún tejido, ¿ya? O algún vaso sanguíneo. Se corta ojalá el objeto empalado a unos centímetros de la herida y se debe estabilizar este objeto,
¿ya? Se colocan apósitos o puede ser ropa cercana al objeto empalado, cosa de mantenerlo estabilizado, que no se mueva, ¿ya? Y asegurar con eso el objeto. Y trasladamos a la víctima al centro asistencial más cercano. ¿Ya? Y ahí tenemos un esquema de todos los tipos de heridas: abrasivas, incisivas, punzantes, laceraciones, heridas abulsivas y amputaciones. Lo importante con cualquier herida es que nosotros debemos evaluarla, valorarla, para luego darle atención. Debemos ver qué tipo de hemorragia provoca, el agente causal, es decir, el objeto con el cual se produjo, la forma que tiene la herida, la profundidad, la extensión, ¿ya? Y con eso ya estamos en las condiciones de poder curar o hacer la limpieza de una herida. Los pasos de la curación son 3 fundamentalmente: lavarnos las manos, contener hemorragia y limpiar la herida. Obviamente en un ámbito prehospitalario o de primeros auxilios, nosotros no vamos a hacer una curación tan elaborada o preparada, porque se supone que estamos aplicando primeros auxilios solamente. Y no vamos a tener tal vez todo el material para que la curación sea totalmente estéril. Ya acá, más que curar, se refiere a hacer la limpieza o el lavado de la herida, ¿ya? Ojalá siempre tuviésemos guantes para someternos al contacto con fluidos corporales de una herida, principalmente a la contención de la hemorragia, ¿ya? Pero si no los hay, y si sabemos que estamos entrando en contacto con el fluido tal vez de algún familiar, algo donde sabemos que no va a haber mayor riesgo, no va a ser imprescindible el uso del guante, ¿ya? Pero por ejemplo, si es de una persona desconocida, ahí entramos en la disyuntiva si tocar o no tocar el fluido corporal, ¿no es cierto? Debemos evaluar el tipo de la herida, lavar el contorno de la herida con agua de la llave. En caso de herida sucia, utilizar algún tipo de jabón para limpiar el contorno. Hay que lavar el interior de la herida con suero fisiológico o agua hervida si es que no tenemos suero fisiológico en nuestra casa. Limpiar ojalá con algún paño, gasa, ojalá estéril, y si no tenemos, con algo lo más limpio posible, dando pequeños toques. Se coloca un apósito, una gasa o lo que tengamos para cubrir. Utilizamos un vendaje si es necesario y trasladamos a un centro asistencial según la gravedad de la herida. ¿Ya? Y el propósito de la curación va a ser asear o limpiar la herida, protegerla del medio externo y prevenir complicaciones como hemorragia o infecciones, ¿ya? Y otra cosa de la curación también es favorecer la cicatrización. No usar nunca en una herida productos como povidona yodada, clorexidina, agua oxigenada, ácido acético o cremas, o cualquier otra cosa que se les ocurra colocar en la herida. ¿Ya? Porque finalmente lo que va a hacer eso va a ser entorpecer la limpieza de la herida en un medio hospitalario una vez que se haga, más que favorecerla. Hay gente que le echa, no sé, azúcar, aceite, mayonesa, ketchup, yo he visto hasta mostaza en heridas provocadas por quemadura. ¿Ya? Entonces es mejor no colocar nada, simplemente lavar bajo el agua directo. Porque todos sus productos son químicos y van a retrasar el proceso de cicatrización. Y tampoco colocar nunca algodón en contacto con la herida porque deja residuos, ya pelusas principalmente, y pueden favorecer la infección, ya por lo que se recomienda una gasa o un paño de tela limpio en su defecto. Y finalmente tenemos nuestras heridas penetrantes. Ya las heridas penetrantes son aquellas que por la acción de un elemento ingresan al interior del cuerpo, alcanzan alguna cavidad natural
dañándola o dañando otros órganos cercanos a esta cavidad. Pueden provocar salida de víscera al exterior, es decir, provocar evisceración. La hemorragia va a depender del vaso sanguíneo que se lesione, cursando desde una hemorragia interna y externa, y tienen un alto riesgo de infección dependiendo del agente que las provoca. Acá tenemos una herida penetrante de abdomen y en la segunda imagen una herida penetrante de tórax. Ya las de tórax ya dijimos que eran las más graves porque ponen en contacto el exterior de la cavidad pleural, produciendo colapso del pulmón por diferencias de presiones, dando lugar a una insuficiencia respiratoria que puede ser de leve a grave. ¿Qué ocasiona una herida penetrante en el tórax? Rompe la pleura, se pierde la estabilidad de la caja torácica, hay compromiso respiratorio, puede haber compromiso cardíaco si es que se penetró el tejido cardíaco, el corazón propiamente tal, es decir, un paciente que rápidamente va a caer en un paro cardiorrespiratorio. Se escucha a través de la herida el sonido de salida del aire y puede salir sangre espumosa por la boca. ¿Ya? ¿Qué sucede? Tenemos nosotros aquí un tejido pulmonar en este sano. Se provocó la herida penetrante, ¿ya? Se rompió ahí la pleura y ingresó aire desde el exterior y se fugó aire hacia el exterior, por lo tanto este espacio pleural se aumentó, se llenó de aire y el aumento de ese aire en ese espacio pleural desplazó al parénquima pulmonar, es decir, le va dejando cada vez menor espacio para distenderse y contraerse. Y ahí eso provoca el colapso pulmonar. Cuando tenemos heridas penetrantes de tórax, podemos tener un cuerpo extraño clavado que no dificulte el traslado. Se coloca una gasa estéril o papel de plástico que no va a permitir la entrada del aire del exterior. Y hay que trasladar de manera urgente en posición semisentado o lateral de seguridad sobre el lado que está afectado. Ya, en caso de heridas penetrantes de abdomen, se consideran graves cuando van acompañadas de la salida de asas del intestino al exterior. Generalmente van a requerir de tratamiento quirúrgico para entrar esas vísceras hacia el interior y tienen alto riesgo de infección por peritonitis, es decir, por daño del intestino. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que está con una herida penetrante de abdomen? No vamos a dar nada a ingerir, vamos a colocarlo en posición de decúbito supino, con las rodillas semiflexionadas, cabeza y hombros ligeramente levantados. No vamos a retirar cuerpos extraños ni tratar de colocar las asas en el interior, simplemente vamos a cubrir esas asas con gasas húmedas, ojalá con suero fisiológico, ya que esté tibio para mantener la asa viva. ¿Ya? Y nos da una manera casera de hacer un suero fisiológico en la casa. Son 1000 cc de agua cocida con 9 gramos de sal. ¿Ya? Si solo asoman, enfajar al herido. Hay que poner un vendaje flojo en la zona abdominal. Vamos a prevenir el shock y vamos a trasladar urgente en la posición mencionada. Y finalmente tenemos las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de herida. Primero, mantener todos los elementos cortantes como tijeras, cuchillos, lejos del alcance de los niños. Al caminar con objetos punzantes, mantener la punta siempre hacia abajo. No acercarse corriendo a puertas y ventanas. No correr con elementos cortantes punzantes de vidrio en las manos. Guardar en lugar seguro las armas. Niños no deben jugar con las armas. Y usar elementos de protección laboral
y personal como corresponde. Esas son medidas de prevención. Y con eso estaríamos con lo que es manejo de heridas. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. ¿Alguna duda o consulta? No, profe, quedó todo claro. Bien. Listo, pues con esto terminaríamos lo que es heridas. La otra clase vamos a ver manejo de la hemorragia. Manejo de hemorragia, de todo tipo de hemorragia. Vamos a ver los 3 tipos de hemorragia que existen y cómo se detienen esas hemorragias. Y vamos a ver un poco de manejo del shock hipovolémico, que es el shock provocado por pérdida de sangre. Y después nos queda ver lesiones óseas, lesiones de órganos, de tejidos blandos, de lo que son articulaciones. Para después entrar a lo que es paro cardiorrespiratorio. Voy a elaborar un cronograma con el tema de los laboratorios porque ya tenemos que comenzar con los laboratorios de primeros auxilios. Hay temas que no tienen muchas cosas prácticas que realizar en laboratorio, pero sí la parte de inmovilización y esas cosas tenemos que verlas sí o sí en laboratorio. Ya, así que voy a ordenarme bien con el tema de los laboratorios para que comencemos a realizarlos ya. Además, ustedes son hartos, es un curso bastante numeroso. Por lo tanto, tengo que hacer hartos laboratorios. Profe, una consulta respecto a Dígame, las notas de la prueba. las notas de la prueba, ni siquiera he tenido tiempo de mirar las pruebas. Estoy esperando terminar. Hoy día hacer mi turno, hoy día tengo turno noche para mis 2 libres, ponerme a revisar las pruebas, porque he trabajado de corrido todos estos días, no he tenido descanso porque estoy doblando turno. Entonces, como me tenían bajo esas circunstancias, no he tenido tiempo de revisarla. Pero yo a ver, hoy día, ¿qué día es? Martes. Miércoles, jueves. Tengo esos 2 días para el jueves tenerles las notas. Sin falta ya, sin más retraso, porque igual necesito tener esas notas subidas en el sistema. Ya, profe, no hay problema. Ya. Y con respecto a la recuperación, como dicen ustedes que ahora los viernes no pueden recuperar solo los viernes, yo les debo una clase solamente que es la que íbamos a recuperar el viernes pasado, pero no se pudo. Este viernes no podemos hacer recuperación, así que el día 18, el siguiente viernes, recuperamos esa clase. No sé si tienen algún otro horario ustedes que disponen para hacer recuperación de clases. Los miércoles, profesora, no sé si mis compañeros tendrán clase los miércoles. A los miércoles sí, igual es una buena opción, pero ¿en qué horario los miércoles? Yo los miércoles tengo clases con enfermería, pero de tercero. Tengo, ¿en qué horario? A las 5:30 tengo los miércoles. Chicos, además de las 5:30 que tenemos clase de fisio, ¿tienen más clase el miércoles o no?
Solamente podría hacer en la mañana porque después tenemos clases nosotros seguidos. Pero, por ejemplo, puede ser de 1 a 2:30, que es el horario de una sola hora. Sí, profe, creo que no habría problemas en ese horario. Ya. Sí, porque la otra semana, por ejemplo, el martes, que en nuestro horario de clase, yo tengo turno de día, así que ese martes no tendríamos clase. Entonces, sería otra clase que hay que recuperar. Y ese día podríamos recuperar el miércoles 16 de 1 a 2:30, y después el viernes en el horario convencional, que es de 2:30 a 4. Y ahí estaríamos hasta el 18, estaríamos con las clases al día. Ya quedamos en eso entonces. Cualquier cosa de cambio de último momento, eso yo le estaré avisando. Pero como les digo, ahora ya el día martes 15, que es el siguiente martes, no tendrían clases conmigo. Ya, porque yo tengo turno de día. Nos estaríamos viendo el viernes, y el miércoles ahí voy a evaluar bien la posibilidad, se lo comunico a su delegada de curso. Ya, profe. Chicos, con esto terminamos para que vayan a clases, si es que tienen clases, porque yo tengo clases ahora igual, con otro curso. Que les vaya bien, nos vemos la otra semana. Chao, profe. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao. Chao, profe.